José Abelardo Quiñones González derribar el avión del Ángel procedente de la capital de la República, en la cual llega el ex parlamentario Luis Humberto Falla, quien ya saluda a todos los televidentes de Digital Televisión, Canal 57, y su noticiero Hora Punta Noticias. Buenas noches, doctor. Es un gusto estar en Hora Punta Noticias. Muchas gracias, Lucho Cabrejo Carmona, por esta oportunidad. Efectivamente, el vuelo retrasado. Mañana, viernes 19, estoy integrando un jurado de un postulante a magíster en la Escuela de Posgrado de la Pedro Rigallo. Ya me estoy reincorporando a mi rutina de docencia y de atención a mi estudio jurídico. Lamentablemente en Lima no se pueden dejar las cosas de un día para otro. Luego del 28 de julio, que terminaron mis funciones, tengo algunos temas personales que concluir en Lima y estaré también invitado, como estoy, en Olmos el 25 de agosto, conmemorando la fiesta anual de la Santísima Cruz de Chalpón, de mi pueblo. Voy a adorar la cruz y estaremos retornando a Lima hacia el 26 o 27 de este mes, pero siempre a la orden de la prensa. Doctor, las fuerzas políticas del Parlamento de la República acordaron no respaldar el intento del legislador Abu-Ghazal de dar el visto bueno al proyecto de ley consulta previa. Sí, en verdad que hay que buscar una posición de ponderación, de mesura, de equidistancia, de temperancia, no los extremos. Cuando estuvimos en el Parlamento, este tema estuvo en debate y se creía que la consulta era vinculante. Esto es que si los moradores de una determinada jurisdicción de la Sierra o de la Selva creían que un proyecto de ley no debía promulgarse, ese efecto era vinculante y no se promulgaba, si la consulta a la población así lo decidía. Con lo cual el Parlamento estaba renunciando implícitamente a sus funciones legislativas. Eso era una posición casi extrema de darle a la consulta un carácter vinculante. Pero luego vino una posición también bastante laxa y puesta en el otro extremo, el hecho de solo consultar los proyectos de ley mediante prepublicaciones en el Diario Oficial del Peruano, lo cual también era una poesía, no se iba más que de las buenas intenciones, porque los moradores de la Sierra y la Selva no leen el Diario Oficial del Peruano y no se podían enterar de los proyectos, evidentemente. Hay que buscar, como repito, una posición de mesura. La razón no habita en los extremos, hay que buscarla en el centro. La consulta es necesaria, conveniente a la nación. Además es una recomendación de un organismo intergubernamental, como es el organismo que regula las relaciones, la OIT, las relaciones internacionales del trabajo, de la cual nuestro país es suscriptor. De modo que vamos a tener que apelar a la capacidad de concierto que de ahora en adelante ponga en práctica el señor Daniel Abu-Ghazal y toda su bancada, la bancada nacionalista, que es la primera mayoría relativa del actual Congreso Nacional. Doctor Falla, según todo parece indicar que el nuevo impuesto a la minera sería según un modelo chileno. La discusión está basada en que si, como el gobierno pretende gravar la facturación por cada embarque de mineral, entonces vamos a tener que gravar pues los ingresos brutos. Evidentemente eso podría ser desmesurado. Si, como el gobierno ha planteado gravar las utilidades o las sobreutilidades, la sociedad de minería, que representa a los mineros de las transnacionales, ha dicho que se debe gravar la utilidad de balance. Esto es la que resulta de una sumatoria de pérdidas y ganancias. Y como las mineras están desde hace 10 años en permanentes utilidades, nunca se va a dar un caso de pérdida, aunque sí reconocer los gastos propios de la manutención, del sostenimiento, los costos de la mina, en una palabra. De modo que yo recuerdo que hace 3 años en la Comisión de Economía dictaminamos
que se grabara los casinos y tragamonedas en los ingresos brutos, porque estos eludían, muy mañosamente, eludían a la SUNAT, declarándose en pérdidas. Y si algún casino tragamonedas tenía utilidad, se fusionaba con otro que tenía pérdida para neutralizar el efecto, la percusión impositiva. La SUNAT no podía actuar, porque neutralizaban la utilidad con una pérdida entre dos casinos vinculados económicamente. Entonces, procuramos ya no grabar la utilidad de balance, sino grabar los ingresos diarios de los casinos, los ingresos brutos. Bueno, llevando este caso al tema de las mineras, el gobierno ha propuesto grabar los ingresos brutos en cada embarque que hagan las mineras. Según la póliza de exportación, se grabaría con una tasa impositiva. Pero la Sociedad de Minería ha propuesto una alternativa. En eso está el debate. Creo que también ahí se tiene que buscar un ejemplo, como el caso de un país exportador de minerales como Chile, como México, y no querer descubrir la pólvora, porque tampoco queremos un pánico de inversionistas que se vayan del país. Y dígase de paso que Correa en Ecuador grabó las sobreganancias, y Evo Morales en Bolivia grabó las sobreganancias, y las transnacionales no se fueron ni del Ecuador ni Bolivia. Pero ahí se buscó un punto de entendimiento. El presidente Humala ha dicho que va a levantar una mesa de diálogo con la sociedad de minería, y de ahí va a salir el humo blanco para que se envíe el proyecto de una vez por todas, el proyecto de ley grabando las sobreganancias mineras. El presidente del Comité de Defensa del Consumidor del Parlamento de la República, Jaime Delgado, ha denunciado las paupérrimas condiciones laborales y salariales de parte de las empresas chilenas como Ripley, Totus, Saga Falabella, y en la cual pues el Ministerio de Trabajo no hace absolutamente nada, ni mucho menos Indecopi. Sí, yo saludo la presencia en el escenario político de este nuevo exponente del parlamentarismo nacional, don Jaime Delgado. Él desde mucho tiempo atrás ha levantado la bandera de defensa de los consumidores. Y es que las megatiendas están haciendo uso y abuso de las tarjetas de crédito. Están grabando con intereses mayores que el de la ventanilla de cualquier banco. Y esto en el denominado crédito rotativo, conforme el usuario de la tarjeta va pagando, amortizando, le están dando más techo, que siga comprando, que siga teniendo luz verde en su crédito. Y esto ha creado una sobredemanda en el país, al punto que pudiera colapsar la economía privada, porque los sueldos no están creciendo de la clase media y de la clase trabajadora en general al ritmo que están creciendo los intereses moratorios que están imponiendo estas megatiendas, que tienen su propio banco, el caso del banco Saga Falabella, o Ripley, o Metro. Estas son empresas chilenas. Además, yo quiero señalar que hay un convenio para evitar la doble tributación entre Chile y Perú. O sea que si una empresa chilena como Ripley paga allá 20% del impuesto a la renta y acá 30%, debía pagar 30%, por el mérito de ese convenio solamente paga 10%, o sea la diferencia. Allá paga 20% y como acá la tasa es de 30%, solamente abona la diferencia del 10%. Ese convenio para evitar la doble tributación firmado con Chile hace 5 años está determinando grandes beneficios a estas megatiendas chilenas, incluidas las empresas de luz que también son de inversión chilena. De modo que nos debe merecer esta circunstancia denunciada por Jaime Delgado y también por el congresista Johnny Lescano, con quien he elaborado, y me consta de su honorabilidad y su sentido de justicia en la defensa de los consumidores, que puedan exigir que la Superintendencia de Banca y Seguros intervenga a estas megatiendas, que de pronto se convierten en intermediarios financieros, porque el hecho de concederte un crédito en el papel
con el transcurrir de los meses se está volviendo concreta y realmente un préstamo, con intereses que exceden los del mercado. Consecuentemente, no solamente la SBS, sino también la Superintendencia, la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, la CONACEP, y por qué no Indecopi. Indecopi en nuestro país, como si estuviera pintado en la pared, está llamada a defender la competencia justa y equitativa y no lo hace. Nosotros vimos el año 2010 el Código del Consumidor a los fines de defender al consumidor, para que se le reconozca el derecho que tiene de exigir que le den la calidad del producto que dice la etiqueta, que en los vueltos no se perjudica al consumidor, que en los intereses tampoco, y finalmente que en los productos que vendas, si en la propaganda dice que son orgánicos, en verdad que sean orgánicos y no transgénicos. De modo que ese Código del Consumidor se estima por parte de los críticos en materia política que es uno de los instrumentos más importantes en materia jurídica que dio el Parlamento anterior. Pero ¿quiénes lo deben cumplir o hacer cumplir? ¿Los legisladores? No, los legisladores dan la norma. Son los mecanismos llamados a supervisar a estas empresas, como Indecopi, como la CONACEP, como la Superintendencia de Banca y Seguros y demás organismos que en verdad deben activar el mecanismo de limpieza en el mercado que se está contaminando por parte de las megatiendas. Renunciaron el jefe de la Dirección Regional de Inteligencia designado hace 2 semanas, capitán en retiro del ejército peruano, Víctor Gómez, y también Luis Pereira de Indesi, quien estuvo envuelto en la desaparición del legajo del presidente Ollanta Humala. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, los cambios se han venido a mitad de año, no es usual. Los cambios siempre en las instituciones tutelares, como la policía en este caso, se producen o se produjeron siempre en diciembre. Como es natural, los cómputos del récord laboral de los oficiales superiores y de los técnicos se hace en esas fechas, en esos meses de cada ejercicio. Pero el presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y Policiales y así lo ha decidido. Es claro de que en algunos casos la remoción ha creado sospechas, como en el caso de Mirandro, la Dirección de Drogas, como en el caso de la DIVINCRI, la Dirección de Investigación Criminal, como en el caso del CORA, la comisión encargada del combate y reducción de droga en el Alto Guayaga. En ese sentido, evidentemente el mensaje presidencial tiene que ser compatible con las acciones que se tomen en estos días, en estas semanas, y esperemos que cuando el primer ministro vaya con el gabinete en pleno al hemiciclo parlamentario, el país se entere mucho más de lo que la prensa está diciendo respecto de estos cambios y sobre todo de la suspensión que se ha ordenado en la erradicación de la droga en los 3 valles, el Monzón, el Brae y en el Alto Guayaga, que son o que nos hacen presentar ante el mundo como el primer productor de coca, y eso nos debe llenar de rubor. Tenemos que seguir en esta lucha implacable contra la droga. Doctor Luis Humberto Faye, siguen los privilegios en el INPE, que es una cosa de nunca acabar, tanto para el señor Antauro Humala como Francisco Cruzillar, tan igual en la época de Aurelio Pastor. Qué mal. Efectivamente, el sistema penitenciario está de cabeza. No hay diagnóstico, no hay propuesta. El día de hoy escuché al señor ministro de Justicia, doctor Eguiguren, que se removía al jefe del INPE, al director del establecimiento penal de San Jorge y otros altos funcionarios del INPE. El Código de Ejecución Penal lo han hecho elástico, lo han hecho un chicle, lo han hecho una gelatina. No puede ser. El Código de Ejecución Penal regula los beneficios penitenciarios de semilibertad, de liberación condicional,
de ministerio, visitas íntimas, permisos, pero de pronto se le deniega a algunos internos y se le da complacientemente a otros internos. Y eso no puede ser, no hay equidad. ¿Dónde están las comisiones dictaminadoras para los indultos? Ya hemos visto que se indultó al papá de José Francisco Cusilar, no recuerdo su nombre, y al día siguiente que fue indultado, por la opinión absolutamente desatinada del exministro Aurelio Pastor, al día siguiente viajó a Suiza y en la pantalla de los cables internacionales se le veía en hoteles muy muelles y caros, gozando en plenitud de vida. Y sin embargo la resolución suprema que firmó el presidente por la cáscara de plátano que le puso el ministro de Justicia decía que estaba aquejado de una enfermedad terminal. Se le está mintiendo al país. Las cárceles siguen hacinadas. El día viernes pasado, hace 6 días nomás, yo fui invitado por Yehude Simón Munaro. Me gustaría que le pregunten lo que voy a decir, porque generosamente ha hecho suyo un proyecto mío, declarando de interés nacional y necesidad pública los establecimientos penales abiertos. Y yo propongo que los proyectos especiales como Chira, Olmos, Chavimochí, Majes, Iguas, etc., hagan convenios con el INPE para crear colonias agrícolas penales. Y como en otros países, que los internos vayan a trabajar. Si se fugan de esa colonia, es su problema. Y sabrán a qué sujetarse. Pero también en otros países, como en el Brasil, esas colonias tienen supervisión policial. Y los internos cultivan y cosechan. Y en esta hora de exportación de la oferta peruana agrícola, los internos pueden tener sus propios recursos, dignificarse. Porque hoy están los internos, son 50.000 internos los que hay en el Perú. Algunos dicen que son 48.000, pero yo he revisado la estadística del INPE. 50.000 internos y algo más. Y la capacidad de albergue de las cárceles es de 23.000. O sea que hay 27.000 internos que están encima de los que ya están, durmiendo hacinadamente. Entonces no se hace nada desde el INPE, que tiene autonomía económica y administrativa dentro del sector justicia, para terminar con esta oprobiosa situación del interno, que no puede gozar del 2x1 porque no tiene dónde trabajar. Yo recuerdo que cuando Alberto Curi, hermano de Alex Curi, el exalcalde del Callao, estuvo en San Jorge por un pladivideo, puso 2 talleres de confecciones dentro de San Jorge y 100 internos fueron contratados por él dentro del penal y confeccionaban uniformes y toda ropa, toda clase de ropa de jóvenes, de niños, de adultos, y le fue muy bien a Alberto Curi. Nunca le fue mejor que crear 2 talleres de confecciones dentro del penal. Pero ese ensayo no se ha replicado. De ser yo un funcionario de justicia, lo primero que haría sería convocar a Alberto Curi y decirle, oiga, bendito señor, asesore al gobierno en cómo hacer del interno un hombre creativo, de riqueza, como usted lo hizo en el año 2001, si mal no lo recuerdo, 2002, 2003, porque Curi estuvo 4 años preso en San Jorge y los 4 años tuvo una pequeña fábrica dentro del penal. Bueno, pues, ¿qué estamos haciendo del sistema penitenciario? Sino una usina, un laboratorio, una escuela de nuevos delincuentes. Se mezclan primarios con reiterantes, con reincidentes, con habituales. La sociedad peruana ha llegado a creer en el delincuente nato. Hubo un jurista italiano hacia mediados del siglo pasado, César Lombroso, que preconizó la idea de que habían personas que nacían para ser delincuentes. Graso error. La tesis de la co-culpabilidad de la sociedad en la creación de condiciones delictógenas para que el hombre delinca está probada. La co-culpabilidad de la sociedad tiene que asumirse y que el Estado haga algo porque el delincuente de primario no pase a ser un habitual.
Esta tarde se reunió el presidente de la República, el presidente del Poder Judicial, señor César San Martín, y también el presidente del Parlamento de la República, en la cual el señor presidente de la República ha emplazado al presidente del Poder Judicial, doctor San Martín, y ha dicho textualmente: un juez corrupto es más peligroso que un delincuente. Sabemos que han delinquido. Hemos visto, gracias a la colaboración de la prensa, que hay jueces que han dado libertad a más de 17 prontuariados, que a través de algún vacío legal, algún tipo de excusa garantista, salen nuevamente a la calle y están nuevamente delinquiendo. Yo le digo al doctor César San Martín que muchas veces un juez corrupto puede ser más peligroso que un delincuente. Plena coincidencia, plena coincidencia. Aunque las leyes sean malas, un juez sabio, honesto, recto, equitativo, hace una justicia buena, aunque las leyes sean malas. Porque los jueces tienen la capacidad denominada control difuso. Si la ley es mala y contraviene la Constitución, el juez no aplica la ley. Así de simple. Y no le pasa nada. Porque la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que el control difuso le pone en esa potestad al señor juez. Yo he sido juez. Mi profesor Jesús Díez Canseco, de Trujillo, que me enseñaba Derecho Procesal Civil, decía: el hombre que está más cerca de Dios es el juez, por el poder que tiene, que la sociedad le enviste de prerrogativas a través de los códigos. Un juez te devuelve tu patrimonio, un juez te devuelve tu libertad, un juez te devuelve la honra, un juez te puede hacer justicia si es un buen juez. Yo me siento en la familia judicial porque de esta corte yo salí con pensión. Yo, relativamente joven, gozo de pensión. El Poder Judicial no me la negó. Cuando vio que yo comencé a trabajar a los 16 años, cuando la mayoría de edad era 21, y mi padre vino de Olmos a emanciparme, y comencé a trabajar como profesor de caligrafía de un colegio nacional, y el Poder Judicial, viendo todo mi récord laboral, yo había dado por el Ministerio de Educación, por el ejercicio de la función pública en contribuciones, que ahora es la SUNAT, y había acumulado tiempo de servicios, y después en el cargo de juez penal de Chiclayo salí con una pensión de cesantía, no de jubilación. Entonces yo del Poder Judicial viviré agradecido siempre, porque me supo tratar con mucha consideración. La primera vez que yo salí del país fue al Brasil, enviado por el Poder Judicial, por la Asociación de Magistrados. Y ahí estuve en Porto Alegre con el juez supremo Ernesto Yusti Acuña, que murió en la retoma de la Embajada del Japón. Y el Poder Judicial siempre me consideró, y el Colegio de Abogados de Lambayeque nunca en sus consultas que hacía a los abogados de Lambayeque generó una queja contra mi persona. Por eso es que yo defiendo a los jueces, pero un juez que le tiembla la mano para afinar una sentencia, un juez que cotiza una libertad, un juez que se deja influenciar por abogados que toman su nombre para sorprender a su cliente, un juez que no actúa como corresponde en armonía con lo que le indica su ley orgánica y los códigos. Entonces motiva este raciocinio muy fuerte del señor Humala, y que estoy seguro que el doctor San Martín sabrá comprender, relativizarlo, porque no todos los jueces les tiembla la mano, ni todos los jueces son corruptos. De modo que acá en Chiclayo, después de Lima, para mí es la mejor corte de justicia. Que me perdonen los arequipeños y los liberteños. Acá hay más salas penales que en Arequipa y en La Libertad, y están cumpliendo correctamente su misión. Yo más veo el tema penal, pero también doy fe de que en las demás materias, civil, familia, laboral, y este distrito judicial se extiende hasta la mitad de Cajamarca.
Aquí es el epicentro de un distrito judicial muy importante. Si mañana se abren las cortes supremas a nivel de regiones, Lambayeque está llamada a ser una de ellas. Se hizo justicia con el general Policía Nacional del Perú, Francisco Paco de Madrid, designado como jefe nacional de la Ligando. Sí, yo lo llamé antier a Osvaldo, mi primo, de Olmos, hijo de mi tía Aura La Madrid y de mi tío Osvaldo Pasto. Osvaldo, siendo relativamente joven, me parece que tendría entonces 45 años, fue separado de la Policía Nacional, solo por haber sido decán del general de Anderas, entonces director general de la policía. Un muchacho muy empeñoso, muy informado, además de ser un destacado alumno de su promoción. Él es abogado, él tiene un máster en economía y últimamente, bueno, fue repuesto por el Poder Judicial al declarar fundada una acción de amparo, y esto sucedió el año 2007, si mal no recuerdo. Inmediatamente ascendió a general, porque es muy estudioso, y viene de ser director territorial del Callao, de la 20ª Dirección Territorial, que es una zona muy convulsa, el Callao, los barracones, y sin embargo ahí ha impuesto el orden, y ahora es designado como jefe de DIRANDO, que es una dirección de ámbito territorial, a diferencia de las demás áreas que son solamente territoriales. La DIRANDO es de ámbito nacional. Entonces, difícil encargo que recibe Osvaldo, porque tiene que continuar con esta lucha con la droga, sobre todo en los valles que acabo de mencionar. Él es un oficial superior que creo que va a dar respuesta satisfactoria. A Chiclayo viene un gran oficial. He leído en el diario oficial El Peruano, viene el general Pedro Bailón Farfán, que hasta el día lunes fue director de Dirincri en Lima. Pedro Bailón lo conozco de algunos años atrás, su madre es chiclayana, y estoy seguro que acá en la región Lambayeque se va a sentir como en su casa. Si pronto vendrá acá o ya lo ha hecho, yo me acercaré a saludarlo. Mañana llega. Me acercaré a saludarlo a su despacho. Es un señor.